Bienvenidos a Ecos del Futuro, el podcast donde exploramos los límites de la ciencia ficción y los misterios del mañana. Soy Alex Orpheon, tu guía en este viaje hacia lo desconocido. En cada episodio nos sumergimos en conceptos que desafían nuestra comprensión, desde los avances tecnológicos más asombrosos hasta los dilemas éticos que plantea nuestra visión del futuro. Aquí no solo imaginamos lo que podría ser, sino también reflexionamos sobre lo que significa ser humano en un mundo en constante cambio. Hoy exploraremos uno de los conceptos más fascinantes y debatidos tanto en la ciencia ficción como en la ciencia real: los viajes en el tiempo. Desde las novelas clásicas como La máquina del tiempo de H.G. Wells, hasta películas icónicas como Volver al futuro o Interestelar, los viajes en el tiempo han capturado nuestra imaginación y nos han hecho soñar con romper las barreras del espacio y el tiempo. Pero, ¿cuánto hay de verdad detrás de estas historias? ¿Son realmente posibles los viajes en el tiempo? ¿O siempre serán solo un recurso narrativo para el cine y la literatura? Prepárense para un episodio lleno de teorías intrigantes, debates éticos y un toque de especulación audaz. Y para abordar este apasionante tema, tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Satoki Futu, el talentoso autor de la épica serie de ciencia ficción El Camino del Ingenio. Esta saga combina acción, misterio y profundas reflexiones sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad y en nuestra moralidad. Satoki nos ha transportado a mundos futuristas y nos ha planteado preguntas complejas sobre nuestra propia existencia. Bienvenido, Satoki. Es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría resaltar cómo la serie El Camino del Ingenio ha capturado la atención de lectores en todo el mundo. Desde el enfrentamiento de Liam contra el temible ARC-07 en la Casa del Coloso, hasta el encuentro con civilizaciones alienígenas en Oumuamua, la alianza inesperada. Tu obra ha llevado a los lectores a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y el rol del ingenio humano en superar los retos más extremos. Satoki, cuéntanos, ¿cómo surgieron estas ideas y cómo encajan los viajes en el tiempo en tu visión de la ciencia ficción? Gracias, Alex, por esa presentación tan entusiasta. Es un honor estar aquí en Ecos del Futuro. Los viajes en el tiempo siempre han sido un tema que me fascina, tanto desde el punto de vista narrativo como filosófico. En El Camino del Ingenio, los elementos relacionados con el tiempo no son explícitos, pero sí exploro la forma en que nuestras decisiones presentes moldean el futuro. Es casi como un viaje en el tiempo en sentido inverso. En lugar de viajar físicamente, nuestras acciones hoy construyen las posibilidades de mañana. Es increíble cómo esa reflexión puede aplicarse tanto a la ciencia como a la vida cotidiana. Hablando de teorías científicas, ¿qué opinas de los modelos más discutidos, como los agujeros de gusano o la dilatación temporal? Son fascinantes. Los agujeros de gusano, por ejemplo, se teoriza que podrían conectar dos puntos distantes del espacio-tiempo. Aunque aún no hay evidencia que los confirme, son un recurso muy rico para la ciencia ficción. La dilatación temporal, en cambio, es algo que ya sabemos que ocurre. Los astronautas experimentan este fenómeno en pequeñas cantidades. Pero imaginar esto a una escala más grande es donde la ciencia ficción entra en juego. Es ese cruce entre lo científicamente posible y lo narrativamente emocionante lo que hace que los viajes en el tiempo sean tan atractivos. La ciencia ficción nos ha mostrado muchos escenarios sobre los viajes en el tiempo, desde la máquina del tiempo clásica hasta los bucles temporales. ¿Crees que la representación en el cine y la literatura ha influido en cómo percibimos la posibilidad científica de estos conceptos? Sin duda. La ciencia ficción tiene un papel educativo, pero también puede limitar nuestra imaginación si nos aferramos demasiado a cómo estos conceptos han sido retratados. Lo importante es mantener la mente abierta y considerar que lo que hoy parece imposible podría ser parte de nuestro futuro. Además de lo científico, los viajes en el tiempo son un gran recurso para explorar la naturaleza humana. Películas como Interestelar y Dark han tocado temas emocionales y filosóficos profundos. ¿Crees que los viajes en el tiempo sirven más para cuestionar nuestra humanidad que para prever avances tecnológicos? Creo que ambos aspectos son esenciales. Historias como Dark exploran las complejidades de nuestras relaciones y decisiones. Nos muestran que, al final, el tiempo es una herramienta para entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Es ahí donde la ciencia ficción encuentra su verdadera fuerza. Satoki,
Este tema de los viajes en el tiempo parece resonar mucho contigo, no solo como escritor, sino también como explorador de ideas profundas. Me pregunto, ¿hay algo más que puedas compartir con nuestra audiencia sobre cómo este concepto podría influir en tus futuros proyectos? Bueno, Alex, sin adelantar demasiado, puedo decir que he estado investigando este tema muy a fondo últimamente. Los viajes en el tiempo no solo son fascinantes, sino que también abren una puerta a preguntas éticas y existenciales que estoy explorando activamente. De hecho, mi próximo libro de El camino del ingenio tendrá a los viajes en el tiempo como un elemento central, pero eso es todo lo que puedo revelar por ahora. Eso suena intrigante, Satoki. Definitivamente estaremos esperando ansiosos más detalles sobre ese proyecto. Ahora bien, volviendo al tema de los viajes en el tiempo, muchos se preguntan, ¿crees que, si llegamos a desarrollar esta tecnología, sería un regalo o una maldición para la humanidad? Es una excelente pregunta, Alex. Creo que dependería mucho de cómo y quién tenga acceso a esta tecnología. Si se usa con responsabilidad, podría ser una herramienta increíble para aprender de nuestro pasado y prevenir errores futuros. Pero también es fácil imaginar cómo podría ser mal utilizada, creando caos o incluso conflictos que trasciendan las líneas del tiempo. Es cierto, la ética juega un papel crucial. Y en cuanto a tus obras, ¿cómo planeas abordar estos dilemas éticos en el próximo libro? Sin revelar demasiado, puedo decir que los protagonistas enfrentarán estas preguntas de manera muy personal. Será un desafío que pondrá a prueba no solo su ingenio, sino también su capacidad para tomar decisiones que afecten tanto su tiempo como el de otros. Quiero explorar cómo el poder de cambiar el tiempo puede moldear, y a veces distorsionar, la percepción de lo correcto e incorrecto. Eso me lleva a otra pregunta importante, Satoki. Como fruto de tus investigaciones, ¿has tenido la oportunidad de estudiar las opiniones de científicos serios sobre los viajes en el tiempo? ¿Qué dirección crees que tomaría la ciencia si exploramos esta posibilidad? Sí, Alex, he revisado varios trabajos de físicos reconocidos como Kip Thorne y teorías relacionadas con la relatividad general de Einstein. Los científicos parecen estar divididos en este tema. Algunos creen que los viajes en el tiempo podrían ser posibles bajo circunstancias extremas, como la existencia de agujeros de gusano navegables. Sin embargo, otros piensan que las paradojas, como la famosa paradoja del abuelo, plantean problemas insuperables. Es fascinante, Satoki. Pero antes de hablar sobre el futuro de estas investigaciones, cuéntanos algo. ¿Qué es exactamente la paradoja del abuelo? Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes no están familiarizados con este concepto. Por supuesto, Alex, la paradoja del abuelo es una de las más famosas cuando se trata de viajes en el tiempo. Imagina que alguien viaja al pasado y de alguna manera evita que su abuelo tenga descendencia. Si eso sucede, entonces esa persona no podría haber nacido y, por lo tanto, no podría haber viajado al pasado para impedirlo. Es un bucle lógico que resalta los problemas de alterar eventos históricos en un mismo marco temporal. Interesante. Entonces, ¿hacia dónde podrían ir los esfuerzos científicos para intentar probar estas teorías? Los esfuerzos actuales se centran más en entender el espacio-tiempo y explorar fenómenos como los agujeros negros y la energía negativa. La construcción de máquinas del tiempo reales sería un desafío titánico, pero los avances en física cuántica podrían aportar pistas fascinantes. Lo importante es que, incluso si los viajes en el tiempo no se convierten en una realidad, estudiar estas posibilidades expande nuestra comprensión del universo. Es increíble cómo la ciencia puede plantear hipótesis tan inspiradoras. Pero ahora, Satoki, me gustaría que nos lleves un poco más allá. Como escritor de ciencia ficción, ¿podrías usar tu imaginación para describir cómo sería, desde un punto de vista físico, una máquina del tiempo? ¿Qué elementos clave crees que debería tener? Creo que, para empezar, una máquina del tiempo debería incorporar alguna forma de estabilización gravitacional, algo que permita mantener la estructura del espacio-tiempo mientras se atraviesa. Imagínalo como una esfera o cápsula rodeada de un campo de energía, diseñada para soportar las fuerzas extremas asociadas con viajar a través de un agujero de gusano o un bucle temporal. Además, necesitaría un sistema avanzado de coordenadas temporales, algo que funcione como un GPS, pero para el tiempo, permitiendo al viajero definir con precisión el cuándo y el dónde quiere ir. Fascinante.
Y en cuanto al diseño, ¿cómo imaginas que se vería esta máquina? ¿Algo futurista o quizás más rudimentario? Personalmente me gusta imaginar un equilibrio entre lo funcional y lo estético. Podría ser algo similar a una cabina con paredes transparentes que permitan al viajero observar los cambios en el espacio-tiempo mientras viaja. En su núcleo, tendría un reactor energético basado en alguna forma de materia exótica, capaz de generar la energía necesaria para doblar el espacio-tiempo. Pero más allá del diseño, creo que el mayor desafío sería garantizar la seguridad del viajero. ¿Qué sucede con el cuerpo humano cuando se enfrenta a condiciones tan extremas? Es algo que en mis historias siempre trato de explorar. Y hablando de desafíos, Satoki, hay algo que siempre me ha parecido interesante. De nada serviría enviar un ratón de laboratorio al pasado si no pudiera comunicarnos lo que vio. ¿Cómo podríamos lidiar con esa limitación? Es cierto, Alex. Un ratón no podría describirnos lo que experimentó. Pero aquí es donde la imaginación científica se pone a prueba. ¿Qué tal si marcamos un ratón, digamos con un chip o una señal que lo identifique, y lo enviamos una semana atrás en el tiempo? Los científicos podrían esperar en un lugar determinado para recibirlo y confirmar su aparición antes de que sea enviado. Claro, eso significaría que nos encontraríamos con el mismo ratón viviendo 2 veces en el mismo periodo de tiempo. Es una paradoja intrigante y una forma fascinante de validar el concepto de viaje temporal, sin depender de narrativas humanas. Me gusta cómo planteas eso, Satoki. Ahora, llevémoslo un poco más lejos. ¿Qué opinas del impacto psicológico en un ser consciente que experimentara un viaje en el tiempo? ¿Qué efectos crees que podría tener en su mente el hecho de saber que está interactuando con una versión más joven o más vieja de sí mismo? Es un punto interesante, Alex. Creo que el impacto psicológico sería profundo. Para muchos podría ser desconcertante enfrentarse a una versión de ellos mismos en una época diferente, porque eso implicaría ver sus propios defectos, decisiones y hasta su mortalidad desde otra perspectiva. Este tipo de confrontación podría generar tanto crecimiento personal como caos emocional. Imagino que las implicaciones serían incluso mayores si, por alguna razón, se crearan múltiples versiones de una misma persona en una sola línea temporal. ¿Y crees que eso podría llevarnos a desarrollar protocolos éticos o psicológicos para preparar a las personas antes de realizar viajes en el tiempo? Absolutamente. Antes de aventurarse en algo así, tendríamos que entrenar mentalmente a los viajeros del tiempo. Es posible que incluso debamos establecer reglas estrictas para limitar sus interacciones con el pasado o el futuro, quizás algo similar a las normas de no intervención que vemos en la ciencia ficción clásica, como en Star Trek. Sin estas restricciones, las consecuencias podrían ser impredecibles, no solo para ellos, sino para toda la línea temporal. Eso me hace pensar en cómo la literatura ha abordado estas preguntas a lo largo del tiempo. Satoki, ¿qué obras literarias dirías que han inspirado tanto a los escritores como a los científicos a explorar los viajes en el tiempo? Hay muchas, Alex. Creo que una de las primeras que debemos mencionar es La máquina del tiempo de H.G. Wells, una obra fundacional en el género de ciencia ficción que no solo imaginó el concepto de un dispositivo para viajar en el tiempo, sino que también reflexionó sobre el impacto social y evolutivo del tiempo en la humanidad. Luego está Cronopaisaje de Gregory Benford, que combina de manera magistral la ciencia dura con la ficción, utilizando la comunicación a través del tiempo para resolver un problema crítico en física cuántica. Sin duda, esos son ejemplos clave. ¿Y qué hay de las obras más recientes? ¿Hay algo que creas que destaca en la forma en que los autores contemporáneos abordan el tema? Definitivamente. Por ejemplo, El fin de la eternidad de Isaac Asimov, aunque no tan reciente, sigue siendo una referencia importante. En cuanto a obras contemporáneas, Dark Matter de Blake Crouch lleva el tema del tiempo y las realidades alternativas a un nivel muy personal y emocionante. Estas historias no solo inspiran, sino que también desafían nuestra percepción de cómo el tiempo y las decisiones están interconectados. Cambiemos ahora de medio. El cine también ha sido un terreno fértil para explorar los viajes en el tiempo. Satoki, ¿qué películas dirías que han dejado una marca duradera en la forma en que entendemos este concepto? Oh, el cine ha hecho maravillas con este tema. Una de las más emblemáticas, por supuesto, es Volver al futuro. Aunque está envuelta en humor y aventura, aborda preguntas importantes sobre las paradojas temporales y las consecuencias de alterar el pasado. Por otro lado,
Películas como Interestelar de Christopher Nolan llevan el tema a un nivel más científico, explorando la relatividad y cómo el tiempo se distorsiona en diferentes contextos espaciales. Dos clásicos por derecho propio. ¿Y qué hay de propuestas más experimentales o psicológicas en el cine? En ese caso, mencionaría 12 monos, que explora los efectos psicológicos de los viajes en el tiempo y cómo la percepción de la realidad puede desmoronarse. Otra película fascinante es Primer, que es más técnica y minimalista, pero absolutamente brillante al ilustrar las complicaciones de múltiples líneas temporales. Estas películas no solo cuentan historias, sino que también nos hacen cuestionar cómo interactuaríamos con el tiempo si pudiéramos manipularlo. Eso abre una pregunta personal muy interesante, Satoki. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿preferirías ir al pasado o al futuro? Para mí, Alex, no hay duda. Elegiría el futuro. El pasado es fascinante, pero está lleno de historias ya escritas, mientras que el futuro es un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Como escritor, siempre me ha intrigado imaginar cómo podrían evolucionar nuestras sociedades, nuestra tecnología y, en última instancia, nuestra humanidad. Además, ver el futuro nos permitiría entender mejor el impacto de nuestras decisiones actuales y quizá inspirarnos para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Esa es una perspectiva optimista y emocionante, sin duda. Pero también me pregunto, ¿no te preocupa que el futuro pueda ser desalentador, dependiendo de lo que encuentres? Es posible, pero incluso en los escenarios más desafiantes, hay algo profundamente humano en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar soluciones. Creo que veríamos tanto los logros como los errores de la humanidad, y eso nos daría una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Para mí, esa sería una experiencia invaluable. Antes de despedirnos, Satoki, me gustaría cerrar con algo que siempre despierta debate. Si pudieras dar un consejo a alguien que está comenzando a escribir sobre viajes en el tiempo, ¿qué les dirías? Les diría que se concentren en las emociones y los dilemas humanos detrás del concepto. El viaje en el tiempo es una herramienta narrativa increíble, pero lo que realmente conecta con los lectores son las historias de las personas que lo experimentan. Piensen en cómo sus personajes lidian con el asombro, el arrepentimiento o incluso el poder de cambiar sus propias vidas. También es importante pensar en las reglas que regirían los viajes en el tiempo en su mundo. ¿Pueden cambiar el pasado? ¿Qué restricciones existen? Este tipo de detalles hacen que la historia sea más rica y creíble. Por último, no tengan miedo de ser audaces. El tiempo es un concepto fascinante que invita a la experimentación. Pregúntense, ¿cómo reaccionarían los personajes al saber que sus acciones podrían tener consecuencias más allá de lo imaginable? ¿Qué límites éticos estarían dispuestos a cruzar? Al final, son esas preguntas las que harán que sus historias no solo sean entretenidas, sino también memorables. Eso es muy valioso, Satoki. Creo que has ofrecido grandes reflexiones tanto para los escritores como para los lectores. Antes de concluir, me gustaría que nos dejaras con una última idea. Si pudieras imaginar un futuro en el que los viajes en el tiempo se convirtieran en realidad, ¿cómo crees que cambiaría nuestra sociedad? Es una pregunta fascinante, Alex. Creo que, si los viajes en el tiempo fueran posibles, se abriría un abanico de oportunidades, pero también de riesgos. Podríamos usar esta tecnología para aprender de nuestro pasado, prevenir catástrofes o incluso estudiar eventos históricos desde una perspectiva de primera mano. Sin embargo, también podríamos enfrentarnos a problemas como el abuso de esta tecnología, desigualdades en su acceso y los riesgos de alterar la línea temporal de formas irreparables. En última instancia, creo que el éxito de una sociedad con viajes en el tiempo dependería de nuestra ética colectiva y de nuestra capacidad para manejar este poder con responsabilidad. Sería un reto que redefiniría quiénes somos como especie. Muchas gracias, Satoki, por compartir tus ideas y reflexiones hoy. Ha sido un viaje fascinante, desde los conceptos más filosóficos y científicos hasta los dilemas éticos que plantea el viaje en el tiempo. Sin duda, tu visión como escritor de ciencia ficción nos ha ofrecido una nueva forma de imaginar lo que podría ser posible. Gracias a ti, Alex, por esta oportunidad de hablar sobre un tema que me apasiona tanto. Espero que estas ideas no solo inspiren a los oyentes a reflexionar,
sino también a explorar más profundamente el universo de la ciencia ficción. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos del Futuro. Hoy hemos explorado lo desconocido, desde las paradojas del tiempo hasta las máquinas imaginarias que podrían permitirnos viajar a través de él. Nos quedamos con preguntas que quizás nunca tengan respuesta, pero también con el poder de soñar y crear historias que nos lleven más allá de nuestras limitaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus ideas sobre el tiempo y sus misterios. ¿Ustedes elegirían viajar al pasado o al futuro? Déjenos sus comentarios y sigamos explorando juntos. Hasta la próxima, en Ecos del Futuro.